Esto es totalmente diferente. Tanques, trincheras, drones, misiles de última tecnología, morteros. Ahí me di cuenta verdaderamente que esto no era para cualquiera. El que no estaba preparado psicológicamente y que venía por plata, acá iba a ser carne de cañón. Más de 300 soldados iberoamericanos se han unido a las fuerzas ucranianas en la lucha contra la brutal invasión rusa. La mayoría provienen de diferentes países de América Latina, como Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina. Su llegada a este territorio en pleno conflicto se transformó rápidamente en una experiencia brutal que desafía su resistencia física, mental y emocional. Estos combatientes desconocían el verdadero costo de involucrarse en un conflicto tan implacable y lo descubrieron con sangre y muerte. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, conoceremos el relato de soldados latinoamericanos que combaten en Ucrania. Sus testimonios no solo revelan la cruda realidad de la guerra, sino también el trasfondo de sus motivaciones, el peligro constante al que se enfrentan y los sacrificios personales que han tenido que hacer por este conflicto que les abrió la puerta voluntariamente, pero del cual no saben si podrán salir. En los últimos meses, el conflicto en Ucrania ha traído a miles de voluntarios de todo el mundo, algunos de los cuales provienen de América Latina. Muchos de ellos, impulsados por las imágenes sangrientas que recorrieron el mundo y el avance brutal de Rusia, decidieron unirse a la lucha buscando detener la agresión y apoyar a la resistencia ucraniana. Estos combatientes se han encontrado con una realidad mucho más cruda y despiadada de lo que imaginaban. Uno de estos soldados es Fabián Castro, un joven argentino que ofrece un desgarrador testimonio sobre la brutalidad de la guerra. Ya contaba con bastante experiencia militar en su Córdoba natal, cuando decidió lanzarse a la aventura y enrolarse como voluntario en las Fuerzas Armadas de Ucrania, que libran una guerra de resistencia contra las tropas de Vladimir Putin. Llegar a Polonia como latinos hace pasar por inmigraciones casi siempre por la desconfianza que los tienen a los latinos. Así que en todos los aeropuertos te paran, en todos los aeropuertos te piden los papeles y te preguntan qué vas a hacer a Ucrania, porque no dejan entrar como turistas a Ucrania. Y ya tienes que venir con una carta de recomendación que te manda ya tanto sea la Legión extranjera o como ahora lo está mandando el batallón Argo-Hispano. La mayoría de los soldados latinoamericanos que se unieron en la lucha en Ucrania no lo hicieron motivados por una causa ideológica, sino por la necesidad urgente de dinero. En países como Venezuela y Colombia, donde las crisis económicas y sociales han dejado a muchos sin recursos para sobrevivir, la opción de luchar como mercenarios parecía una salida viable, si no la única. Así lo cuenta el colombiano Daniel Patiño, un ex militar que fue contratado a comienzos de 2023 para luchar contra Rusia. Por cuestión de dinero, porque pues hay más de uno que llega solamente con el pasaje. ¿Y de cuánto estamos hablando? Aproximadamente $3.500. En su mente, la guerra no era solo un conflicto lejano, era una lucha en la que podría involucrarse, donde su experiencia como ex militar sería valorada y puesta a prueba. Y claro está, una ventajosa oportunidad económica. Lo que Daniel no podía predecir, al igual que muchos voluntarios, es que todo eso rápidamente se vería eclipsado por la brutalidad de un conflicto que no perdona a nadie. Para él, al igual que para tantos otros latinoamericanos que se alistaron en las filas ucranianas, el atractivo de la guerra no estaba en el combate en sí, sino en la experiencia de estar en el terreno de batalla, enfrentando una realidad violenta que, aunque impredecible, les ofrecía una sensación de propósito. No obstante, ese contexto pronto los hizo enfrentarse a sus peores pesadillas. Muertes de compañeros, heridas brutales y batallas desgarradoras. A pesar de todo lo vivido, Daniel tiene un balance positivo de la experiencia. Uno está allá y es un orgullo muy bonito estar allá. Relatos como el de Daniel demuestran que muchos se sienten impulsados por la oportunidad de vivir una experiencia extrema, a pesar de los rumores sobre la dureza y crueldad de la guerra. Al llegar a Ucrania,
Los voluntarios son sometidos a un entrenamiento básico e intenso para pronto ser inmersos en los combates reales, donde la preparación nunca parece ser suficiente. Más allá de eso, los soldados latinoamericanos siguen adelante con una convicción inquebrantable. Queremos seguir uniendo todos los latinos que están acá en Ucrania y formar algo que sea reconocido a nivel nacional y a nivel mundial. Que nosotros somos combatientes, que nosotros venimos por una vocación y que nosotros queremos que Ucrania se libre. Los relatos de los soldados latinos que luchan junto a las fuerzas ucranianas muestran que la guerra no es solo una cuestión de disparar armas o seguir órdenes. Una vez en el frente de batalla, la diferencia entre la expectativa y la realidad es abismal. Las condiciones allí son descritas como extremas. Varios soldados relataron que, además de la constante amenaza de los bombardeos y los enfrentamientos directos, deben lidiar con el frío intenso y la falta de suministros adecuados y la escasa preparación en cuanto a equipo y formación. Cada día es una prueba de resistencia, donde la incertidumbre y el terror se vuelven compañeros inseparables, y la única certeza es que la vida puede desvanecerse en un instante, dejando atrás solo el eco de los disparos y el grito de los compañeros caídos. Balaceras infernales que parecen no tener fin. Largas horas en las trincheras, sin poder moverse ni descansar, esperando una orden para avanzar o para repeler el ataque enemigo. El simple hecho de respirar es una carga. Cada bocanada de aire les recuerda que aún están vivos, pero no saben por cuánto tiempo más. Los soldados latinoamericanos, como muchos otros, pasan horas interminables mirando al horizonte, sin saber si el siguiente segundo sería el de un avance, el de una emboscada, o simplemente otro día en una espera sin fin. En esos momentos, la ansiedad se convierte en una compañera constante. La sensación de estar atrapado, de ser una pieza más en una guerra sin sentido, comienza a desgastar la moral de los más fuertes. Uno de los aspectos más desgarradores de estos relatos es el trauma constante al que se enfrentan los combatientes. El contacto directo con la muerte se transforma en una parte integral de su existencia, y muchos de ellos describen las imágenes de compañeros caídos, el sonido de las explosiones y el ruido ensordecedor de las armas como experiencias que quedan grabadas en sus mentes de manera permanente. Una de las vivencias más estremecedoras que Fabián experimentó en Ucrania ocurrió en Kharkiv, cuando el caos y la destrucción llegaron sin previo aviso. El cuartel, que hasta ese momento había sido un refugio de resistencia, se transformó en un cementerio de soldados. El rugido de la explosión reverberó por toda la ciudad, dejando una nube de polvo y humo que oscureció el cielo y llenó el aire de desesperación. Hubo bombardero por los rusos con 5 misiles de largo alcance. Ahí perdimos mucha gente, entre los cuales estaban 13 colombianos, ucranianos, polacos, y ver ahí verdaderamente lo que es la guerra a distancia y ver el desastre que provoca un misil, la onda expansiva y ver cuerpos destrozados, por decirlo así, ahí me di cuenta verdaderamente que esto no era para cualquiera. Que el que no estaba preparado psicológicamente y que venía por plata, acá iba a ser carne de cañón. Acá iba a perder la vida. Cuando el polvo se asentó, lo que quedó fue un paisaje de horror absoluto. Soldados de diversas nacionalidades, hombres jóvenes con sueños y esperanzas, yacían esparcidos por todo el cuartel. Sus cuerpos estaban desmembrados y mutilados por la furia del impacto. La explosión había sido tan violenta que muchos de ellos fueron alcanzados antes de siquiera tener la oportunidad de reaccionar. Los miembros de algunos soldados habían sido arrancados por la fuerza de la metralla, mientras otros, aún vivos, quedaron atrapados bajo los escombros, con gritos ahogados de dolor que se perdían entre el caos. El aire estaba pesado, cargado de humo, pólvora y sangre. El sonido de las sirenas de emergencia apenas lograba romper la cortina de confusión y angustia que se apoderaba del lugar. Los sobrevivientes, atónitos y heridos, se arrastraban por el suelo,
buscando una salida o una mano amiga que los sacara de aquel infierno. Pero la escena era tan desoladora que los soldados en pie se dieron cuenta de que no había mucho que se pudiera hacer por los caídos. Los gritos de los heridos se mezclaban con el retumbar de las bombas en la distancia, y el tiempo parecía dilatarse, como si el horror mismo quisiera quedarse para siempre. Lo peor de todo no era solo la magnitud de la tragedia, sino la sensación de vulnerabilidad total. La muerte había llegado sin aviso, sin misericordia, y había dejado una marca imborrable en cada rincón de ese cuartel. Aquellos que sobrevivieron lo hicieron gracias a un golpe de suerte, pero en sus ojos ya no había esperanza, sino el vacío profundo. Fabián, luego de experimentar algo así, tenía muy en claro su posición en esta guerra. La de ser un hombre que se demuestre fuerte ante las personas que debía guiar. Pero a vos, la guerra no te hace llorar. Sí, pero uno llora en silencio, uno trata de mostrar la debilidad de otra manera. Porque yo ahora tengo gente a cargo y si yo me muestro débil, pongo la moral baja. Así que uno tiene que ser fuerte por las personas que tiene a cargo. Eso es lo que me enseñó mi comandante. No podía mostrar miedo. Tenía que ser el pilar, la roca en medio del caos, el hombre al que los demás pudieran aferrarse en medio de la tormenta. En los momentos de absoluta desesperación, donde la muerte acechaba desde todas las direcciones, Fabián entendió que su rol no solo era el de sobrevivir, sino el de guiar, el de sostener a aquellos que aún quedaban en pie. El peso de esa responsabilidad era abrumador. Ser fuerte, ser firme, no solo para él mismo, sino para los que lo rodeaban, para los que dependían de su ejemplo, de su liderazgo. A pesar de la crudeza de la guerra, Fabián, como muchos otros soldados latinos, decidieron quedarse y seguir combatiendo, motivados por una mezcla de lealtad a los compañeros ucranianos y por la necesidad de seguir ganando dinero para sus familias. Sin embargo, para algunos, la realidad de este conflicto fue demasiado fuerte. Las heridas psicológicas que quedan tras la experiencia del combate son profundas, y los testimonios de aquellos que deciden abandonar la lucha dejan en claro que la guerra no solo mata físicamente, sino que destruye el alma. La constante tensión en el frente, las caminatas interminables bajo condiciones extremas y la falta de sueño son solo algunos de los factores que destruyen el cuerpo de estos hombres, que al principio se alistaron como voluntarios, pero que rápidamente se dieron cuenta de que la guerra no tiene piedad. El sacrificio de los soldados latinoamericanos en Ucrania ilustra la brutalidad de la guerra moderna. A medida que cruzaban las fronteras, dejando atrás a sus familias, sus países y sus vidas, se imaginaban a sí mismos como guerreros luchando por una causa justa, por una nación invadida, en un conflicto que parecía lejano, pero que despertaba en ellos un sentido de propósito. Lo que no sabían era que la guerra, con su maquinaria brutal y deshumanizada, no perdona a nadie. Ni su formación, ni sus sueños de heroísmo los habían preparado para lo que vivirían en el frente. Para muchos de estos voluntarios, el regreso a casa, si alguna vez sucede, será una llegada marcada por cicatrices que no se verán a simple vista, pero los acompañarán para siempre. Fabián, sin embargo, no piensa en ese momento. Él no se ve en otro lugar en el mundo que no sea Ucrania. Esta tierra se ha convertido en su hogar. El campo de batalla, con su caos ensordecedor y su violencia brutal, es el último espacio donde todavía puede encontrar un propósito. Sueña con poder rearmar su vida allí, una vez alcanzada la paz. Me enamoré de Ucrania, me quisiera que esto termine pronto y poder traer a mi esposa para acá y poder formar una familia aquí en Ucrania, que es un país maravilloso. Vale la pena defender cada metro de Ucrania, porque la gente de aquí los valora mucho. Yo me siento más valorado acá que en Argentina con 2 títulos universitarios. Aquel que por mérito se gana el lugar, se les respeta y se les respeta mucho. Su existencia ahora está atada a las ruinas de este territorio, a las batallas que libra y a la constante amenaza de la muerte.
ha encontrado en la guerra una nueva identidad. Una que, aunque marcada por el sufrimiento y la desesperación, le otorga un propósito, el de seguir luchando. El de entregar cada día, cada hora, su voluntad y su ser a un conflicto que, aunque ajeno al principio, ahora siente como propio. Fabián, en ese campo de batalla, se ha perdido y se ha encontrado a la vez. Al final, la guerra no discrimina, y los latinos que llegaron a Ucrania buscando una salida a sus problemas económicos, rápidamente se encontraron con la realidad de un conflicto que no tiene piedad. Y aunque algunos regresaron a sus países, quedaron marcados de por vida con el recuerdo imborrable de lo vivido en las trincheras ucranianas. Compañeros muertos a su lado, la sangre derramada en el suelo, los gritos de los heridos que resonaban en la oscuridad y el peso de las pérdidas que cargarán en sus espaldas para siempre. Cada uno de ellos llevaba consigo una parte de esa guerra, algo irrecuperable que jamás se desvanecería, un trauma profundo que los acompañaría en cada paso de su vida. Mientras tanto, hombres como Fabián Castro se mantienen firmes en este país buscando ponerle fin a esta guerra. Saben que en Ucrania su destino está sellado, que cada día que pasa puede ser el último. Pero también sienten que no tienen opción. En el caos de esa batalla sin fin, han encontrado su única razón para seguir: el anhelo, cada vez más desesperado, de que este sufrimiento en la zona termine de una vez por todas. Yo pienso que esta guerra va a terminar para el bien de Ucrania, sacando al invasor ruso de acá. Yo espero eso y voy a luchar hasta mi último gota de sangre para que eso suceda. Yo me rendí al ejército de Rusia, puesto que no quería fallecer igual que mis otros compañeros. Y si algún día voy a morir por el poder de mis convicciones. Así que pueden llamarme como quieran, porque esas personas que me llaman así están en su casa haciendo nada mientras yo estoy aquí peleando por la libertad de otros. La convicción que refleja este joven soldado latinoamericano no siempre encuentra respaldo en la dura realidad del campo de batalla. Ya te hablamos en este canal sobre la mítica Legión de Extranjeros, pero la experiencia de sus legionarios europeos dista mucho de la que enfrentan los latinos. Estos últimos, impulsados por su sentido de honor, viajan lejos de casa para defender sus ideales, pero pronto se enfrentan con desafíos y realidades que destruyen sus expectativas. En esta guerra sin cuartel no hay lealtades. En muchas ocasiones, estos soldados latinoamericanos se transforman en piezas desechables de la maquinaria bélica. Sus probabilidades de morir en las sanguinarias batallas es alta, ya sea cayendo a manos del enemigo o siendo utilizados como carne de cañón por su propio batallón. En este nuevo video de Mundo de Armas, conoceremos las historias reales de estos héroes que viajan para encontrarse con sus sueños de honor y gloria, pero terminan recibiendo las más violentas pesadillas. Me encuentro yo con el choque de la realidad de lo que no vi en la noche, que tal vez yo lo imaginaba, pero cuando yo veo este cementerio de vehículos, siento en realidad este olor a muerte. La participación de soldados latinoamericanos en la guerra de Ucrania contra Rusia es un hecho innegable. Sin embargo, no está del todo registrado. Algunas fuentes hablan de decenas de voluntarios, mientras otras estiman hasta 300 soldados que dan su vida para hacerle frente a la invasión del Kremlin. Quienes luchan por patrias ajenas, tanto en el bando ruso como en el ucraniano, son señalados por el enemigo como soldados inexpertos. Afirman que estos combatientes salen de América Latina sin la preparación militar adecuada para este conflicto bélico moderno. Según sus detractores, para sobrevivir no alcanza con saber manejar un fusil o conocer tácticas de guerrilla. En este conflicto, donde la tecnología juega un papel crucial, se argumenta que los soldados latinos carecen de experiencia en el manejo de nuevas herramientas como los drones y en las estrategias contemporáneas de guerra. Desde esta perspectiva, su participación se reduce a la de simples mercenarios, empleados por ideales ajenos a su propio territorio.
Ante estos dichos, muchos de los enlistados en esta guerra afirman que no solo son insultantes, sino también totalmente falsos. Tal es el caso de Alex y Andrés, dos jóvenes colombianos que combaten en suelo ucraniano. Yo soy un soldado. Donde sea siempre voy a ser un soldado. Que me cataloguen como mercenario o no mercenario depende. Igual yo siempre he trabajado para ejércitos. Nunca he trabajado para entidades privadas. Se entiende que mercenario es una persona que trabaja para una PMC, una Private Military Company. Yo trabajo directamente con el ejército regular. Trabajo para el ejército y no me molesta que me digan lo que quieran. Pueden decir lo que ellos deseen. Yo voy a seguir estando acá, voy a seguir firme, haciendo lo que creo correcto. Una de las primeras misiones de Andrés, apenas entró a combatir a la Legión Internacional, fue la de rescatar a un compañero que había resultado herido en el campo de batalla. Este soldado había caído en combate y su grupo debía hacer la extracción del cuerpo, cruzando más de 2 kilómetros en territorio abierto hasta llegar a él. Arribaron cerca de la medianoche. El enemigo no se encontraba en posición ofensiva, pero lo que hallaron fue mucho peor. Y en el momento en que logramos ingresar a la villa, una villa que estaba totalmente destruida, es algo que simplemente era el piso, no había nada más, era solo el piso y todo en el piso. Y huecos de bombas por doquier, habían cráteres, eran solo cráteres el sitio. Andrés y uno de sus compañeros intentaban avanzar por el desolado paraje, siguiendo una línea de árboles carbonizados, totalmente secos. Luego de hacer 500 metros, lograron llegar a un búnker en el que más soldados de su tropa los esperaban para ir a recuperar el cuerpo del uniformado caído. Pero cuando emprendieron el viaje, el panorama cambió completamente. Un atronador fuego de mortero se desató. Al principio, el grupo pensó que los misiles iban dirigidos hacia otro punto cercano, pero cuando comenzaron a apuntar en su dirección, se dieron cuenta de que los rusos los habían visto. No había sitio donde esconderse. El búnker se encontraba a medio kilómetro de allí. Tenían solo 2 opciones: correr hasta ahí o morir. En un momento me cayó fuego el mortero. El mortero, la granada, me cayó a menos de 2 metros. Yo me acosté y sentí como la tierra se levantaba y... El constante fuego ruso los perseguía y los soldados dividieron caminos. Andrés y sus compañeros se escondieron entre escombros que hallaron a poca distancia, pero los rusos volvieron a encontrarlos. Era una cacería sin fin. Los uniformados avanzaron sin poder evitar tropezar con lo que ellos creyeron eran ramas. Finalmente, Andrés y algunos de sus compañeros lograron refugiarse en un lugar seguro para pasar la noche. Pero no todos lo lograron. Muchos soldados fueron brutalmente asesinados por las explosiones. Recién al día siguiente, Andrés pudo contemplar el caos del campo de batalla en todo su esplendor. Esa postal reflejaba muerte y destrucción, pero también revelaba una sangrienta realidad. Y fue cuando me di cuenta que la primera vez que entré con las cosas que me tropezaba todo el tiempo no eran con ramas, eran ucranianos muertos. La guerra esconde escenarios desoladores que muchas veces son difíciles de explicar con palabras y menos imaginarlos. Estos soldados que pensaban que estaban ayudando a detener la Tercera Guerra Mundial, tras estas vivencias se sintieron colapsados. Muchos desertaban y volvían a sus hogares, desde donde denunciaban los horrores de la devastadora contienda. Sostenían que todo era un engaño, desde la propia difusión que se brindaba en redes sociales para captar voluntarios. Para esos colombianos que quieren venir a defender Ucrania, bienvenidos al Batallón 204
Este batallón va a mantener la incorporación hasta el 15 de mayo. Señores, el día de hoy les queremos dar un ejemplo de cómo funciona el sistema de pagos aquí en Ucrania. En TikTok, algunos soldados latinos invitaban a la gente a alistarse en sus unidades en Ucrania. Puede encontrarse una gran variedad de contenido en español sobre el conflicto armado, en el que se dan consejos prácticos para enlistarse. Pero sobre todo, insisten en presentar el enfrentamiento bélico como una gran oportunidad para llevar justicia al mundo. No son solo voluntarios quienes hacen este tipo de videos. Los batallones de las Fuerzas Armadas ucranianas también utilizan las poderosas redes sociales para promocionar y vender una experiencia que muchos soldados afirman que no es real. La mayoría de las páginas dedicadas a este objetivo están en ucraniano, pero hace poco tiempo comenzaron a crear otras en inglés y español, con la clara idea de expandir sus horizontes. Estos videos que alcanzan las millones de visualizaciones prometen un sueño, una causa justa por la que luchar, y lo que es más importante, un muy buen sueldo. Acá un soldado profesional que lleve 6 años ya, 6 años dentro de la institución, no está ganando más de $600, que no es absolutamente nada para estar exponiéndose 24 horas en la selva. Mientras que a ese mismo soldado en Ucrania le están pagando alrededor de $3.000 a $4.000. Entonces la motivación realmente es económica. Aunque el número difiere según las fuentes, la diferencia entre los salarios es abismal. Esta cifra aumenta cuando el soldado va a cumplir misiones en las líneas del frente, alcanzando montos que representan 16 veces el salario mínimo colombiano. No obstante, ni esas ganancias pueden compensar los horrores que sufren los soldados latinoamericanos. La guerra en este país es complicada, es algo que yo nunca había vivido. Sí he tenido entrenamientos, claro que los he tenido, experiencias diferentes, no fantásticas, pero la realidad con la que me encontré acá es otra. Entrar a una misión acá es de un nivel muy alto. La guerra en Ucrania es uno de los conflictos más violentos que se han vivido en el último siglo. La tecnología, el potente armamento y una ansia de sangre hacen de este territorio un letal coto de caza. Los testimonios que llegan de esa región siempre están atravesados por una sola palabra: muerte. Estábamos en el frente, estábamos luchando en el frente, teníamos compañeros heridos, estábamos haciendo la evacuación de los compañeros heridos y desafortunadamente cayó un dron kamikaze a mi lado y una granada explotó y recibí un fragmento de la granada en la cara. De este tipo de horrores ha sido víctima la Legión Internacional de Extranjeros. Sin embargo, como estos testimonios, hay cientos más. Uno de los héroes vapuleados que ha decidido salir de su anonimato para exponer su brutal realidad es Juan Perdomo. Este colombiano de 27 años se enlistó para defender a Ucrania por el gran pago que ofrecía el país en comparación a su propia patria. Pero no emprendió el viaje solo. Iba con su hermano Jorge Luis, de 38 años. Ambos tenían experiencia militar y pensaron que esta guerra no les traería mayores complicaciones, pero esto no fue así. Al llegar, tuvieron algunos días de entrenamiento para acondicionarse, pero al poco tiempo Jorge Luis fue enviado a una misión. Junto a 8 compañeros, todos colombianos, debieron viajar a un lugar cercano a la línea de frente en Krasnogorivka, a 30 kilómetros de Donetsk. Los soldados recibieron órdenes de defender un edificio que estaba siendo atacado por los rusos. El objetivo era impedir su avance, pero la misión no resultó tan simple como parecía en un principio. Nadie sabe bien lo que pasó allí, pero ese mismo día, Juan Perdomo, quien aguardaba en el campamento con el resto del batallón, recibió la peor de las noticias.
Su hermano jamás volvería. Tampoco lo haría ninguno de sus compañeros latinoamericanos, voluntarios en una guerra que no era suya. Nunca explicaron lo sucedido. Simplemente fue catalogada como una misión fallida. La falla fue de no haber organizado, solamente fallan a la misión y ya, sostengan este edificio y ya. Tan solo 2 meses después de su despliegue, Juan volvió a casa en las peores circunstancias posibles, espantado por el trato que recibían los soldados latinos en Kiev. Otro de los protagonistas de la tragedia en la que Jorge Luis falleció fue Écar Camargo Brito, un colombiano de 36 años. Su esposa, Viviana Marín, no recibía noticias suyas desde hacía días y tuvo que recurrir a las redes sociales para enterarse de la desgarradora situación. Me dijo, ya hoy se ingreso a misión, no se preocupe, son de 5 o 8 días que estamos incomunicados. Si a mí me pasa algo, yo dejé tu información a otro compañero, que él se comunicará contigo. Yo, al no recibir información de nadie, yo me comuniqué por TikTok con Enfoque Latino. Él me dijo, mira, esa unidad cayó completamente en un ataque ruso. Así empezó todo, porque como tal de absolutamente nadie me llamó a decirme, pasa esto con su esposo. Viviana necesitaba verificar qué era lo que había sucedido con su marido, así que escribió a la Embajada de Colombia en Polonia para recibir la cruel confirmación. Écar había sido declarado como desaparecido en combate por el Estado ucraniano. Este es el estatus que se les otorga a los soldados cuando no hay ningún cadáver que llevar de vuelta a casa. Pero ese título no solo genera incertidumbres devastadoras, sino que impacta en lo económico. Cuando un combatiente desaparece en acción, los parientes tienen derecho a seguir cobrando su salario, pero en cambio, si este es declarado muerto, la indemnización que el Estado debe desembolsar para resarcir a las familias es mucho mayor, casi 340.000 euros. Según medios periodísticos, muchas veces, a pesar de que se recuperan restos o cadáveres enteros, el ejército ucraniano no cumple con sus obligaciones y cataloga como desaparecidos a sus soldados. Especialmente, esta estrategia impacta sobre los voluntarios latinoamericanos, en un trato que resulta extremadamente deshonesto y degradante, además de generar una angustiosa incertidumbre en las familias. Para mí implica muchas cosas, porque pues como puede estar muerto, como puede estar capturado por los rusos. Esta misma incertidumbre es la que debió pasar Olga Tovar, la esposa de William Gamboa Vergel. En febrero de 2024, su marido se encontraba junto a otros 3 compañeros prestando servicio en el Batallón 48 de la Infantería Ucraniana, cuando fue asignado a una misión en el oeste de Donetsk. Todo marchaba con normalidad y había sobrevivido ya a algunos enfrentamientos armados, cuando el hombre y sus compatriotas colombianos corrieron la peor de las suertes. En plena noche, algunos soldados rusos descubrieron su trinchera, presumiblemente mediante drones, y arrojaron un misil directo sobre ella. Los 4 compañeros fueron sorprendidos por este ataque despiadado. La explosión los aturdió, tirándolos al suelo. No tuvieron siquiera tiempo de gritar mientras el precario pozo en la tierra se llenaba de asfixiante humo negro. Así los encontraron sus camaradas al día siguiente, asesinados por las brutales llamas que consumieron la trinchera en apenas minutos. Olga se enteró de la devastadora noticia algunos días después, gracias a la esposa de otro combatiente. Efectivamente había caído un misil a la trinchera donde él se encontraba con los demás muchachos, los demás compañeros. Recibí las fotos de la trinchera donde estaba ardiendo, se veía cómo salía el humo. Aquella imagen había sido tomada por otros compañeros de batallón,
quienes fueron a recuperar los cuerpos bajo la supervisión de uno de sus comandantes ucranianos. No obstante, el Estado decidió no hacerse cargo de informar a las familias ni presentar sus condolencias. Los 4 cadáveres fueron posteriormente identificados en un hospital rural por los forenses del ejército. Pero tras días sin noticias nuevas sobre el cuerpo de su esposo, Olga tomó la iniciativa de escribir a la Legión Internacional por la defensa de Ucrania. Y ellos me respondieron que mi esposo había desaparecido en combates, pero ¿por qué? Si el cuerpo de él lo rescataron, entonces ¿por qué me van a decir a mí que está desaparecido? Debido a estas historias y a muchas más, en agosto de 2024, el gobierno de Colombia presentó un proyecto de ley destinado a impedir que su pueblo sea reclutado en cualquier tipo de conflicto bélico ajeno al país. A la fecha de grabación de este video, la embajada colombiana en Polonia pudo confirmar a 57 de sus nacionales como fallecidos y a otros 77 como desaparecidos. Mientras tanto, la brutal guerra de Ucrania contra Rusia sigue desarrollándose, y es imposible detener la oleada de combatientes latinos que siguen enlistándose por el honor de defender una causa justa. El régimen de Kiev es un régimen fascista. Ellos hacen disparar a los soldados ucranianos que no quieren seguir órdenes. El testimonio que acabas de escuchar pertenece a Pablo Puentes, un soldado colombiano que se enlistó en el ejército de Ucrania y que por ello pagó un precio muy caro. Fue atrapado por las fuerzas rusas. Pero, ¿cómo fue que llegó a ese territorio? ¿Y cómo terminó en manos de Rusia? Su historia es la de muchos que, en busca de oportunidades, aventura o un propósito mayor, dejan su país para pelear una guerra ajena. Pero en el fragor del combate, las balas no distinguen banderas, y las decisiones tomadas en el campo de batalla pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En este nuevo video de Mundo de Armas, conoceremos las historias de distintos reclutas de Colombia que han ingresado al sanguinario enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, y ahondaremos en cómo cambió sus vidas para siempre. Un compañero mío salió gravemente herido y yo le estaba prestando los primeros auxilios cuando un dron me cayó en la cara. Pues yo salí corriendo, me metí al bosque y la pasé corriendo por ese bosque lo que fue el sábado toda la noche. Encontré un hueco donde meterme, que fue donde me encontraron los rusos. O sea, yo encontré una trinchera que tenía botellas con agua. 4 días, solo agua. Oriundo de Bucaramanga, Colombia, Pablo Puentes Borges es hijo de un taxista y una ama de casa. Terminados sus estudios secundarios, prestó servicio militar en Colombia entre los años 2011 y 2012. En los años siguientes, desempeñó una serie de oficios y trabajos, destacándose como chofer de ambulancias. Sin embargo, con el deseo de darle una buena vida a su familia, empezó a considerar trabajar en el extranjero. Estados Unidos apareció como primera opción, pero conseguir un permiso de trabajo allí no es tarea fácil. Luego posó sus ojos en el viejo continente y al evaluar sus posibilidades, finalmente optó por Polonia. Estando en Europa, esperando una escala en el aeropuerto, se encontró con una noticia singular: el reclutamiento de enfermeros voluntarios para Ucrania. Su experiencia como chofer de ambulancias lo llevó a decidir presentarse como voluntario. Lo que no sabía es que sería reclutado como soldado, encargado de levantar a los muertos y a los heridos en medio del combate. Este era un engaño que las filas desesperadas de Ucrania llevaban a cabo con soldados internacionales en varios batallones. Luego de unos meses en el conflicto, en la región de Kursk, Rusia, tropas del Kremlin interceptaron a Pablo Puentes Borges. Pero no solo lo tomaron como prisionero, sino que lo expusieron ante los ojos del mundo como un mercenario extranjero, un enemigo del Estado ruso. Los rusos aseguraron:
participó directamente en el conflicto armado en las filas de las formaciones armadas de Ucrania a cambio de una recompensa material, como ha ocurrido con otros uniformados de nacionalidad colombiana. Estas graves acusaciones pueden significar dos cosas en la tierra del infierno: la prisión o la muerte. En su testimonio, Pablo narra cómo fue el ataque que terminó en su captura. Cuando estalló el carro, todos nos bajamos y empezamos a buscar dónde meternos a escondernos. En una sangrienta contraofensiva llevada a cabo por su pelotón, Pablo y sus compañeros fueron rodeados. Las tropas rusas, con la precisión de un enemigo veterano, los acorralaron, redujeron sus posiciones y uno a uno los hicieron caer. Él no murió en el combate, pero su destino quedó sellado en ese instante. Ahora, Pablo Puentes es prisionero de guerra. Capturado por las fuerzas del mismísimo Kremlin, su futuro es incierto. Rusia lo acusa de ser un mercenario, una figura sin derechos en el campo de batalla. El soldado colombiano deberá defenderse en prisión, lejos de casa. En la nación de Putin, el mercenarismo se castiga con una pena que ronda entre los 7 y los 15 años de privación de libertad, y sus familiares sufren su ausencia. Pero no es el único. Como él, otros colombianos se encuentran tras las rejas rusas, enfrentando juicios cuyos desenlaces pueden cambiar sus vidas para siempre. Un amigo del ejército, del ejército en Colombia, me andaba por acá y él me dijo: estoy en Ucrania, si te interesa, pues me avisas. Y así empezó el proceso. Me mandaron una carta, fue lo único, todo esto, y ahí para que llegara hasta Ucrania. Acabas de escuchar a Alexander Ante y José Aarón, dos exmilitares colombianos que están pasando por una difícil situación en Rusia, luego de ser detenidos y acusados de trabajar como mercenarios para Ucrania. Actualmente, en las redes sociales circulan múltiples videos que se divulgan con el objetivo de atraer a nuevos reclutas. Una de las promesas que se hace es, ni más ni menos, la posibilidad de tener amparo en los Estados Unidos. Esta idea resultó atractiva para los soldados, quienes se dirigieron de esa manera al campo de batalla. El que quiera venir acá, bienvenido. Ucrania es muy puntual para los pagos, tenemos muchos beneficios. Trabajen directamente con el ejército, ya que el día de mañana se aburran, pueden solicitar asilo político en Estados Unidos y entran así. Las propagandas que circulan en los medios son realizadas por los propios soldados, pero es imposible no hacerse la pregunta: ¿quiénes están detrás de esto? O sea, a uno tratan como, digamos así, como que éramos empleados de servicio. Así, digamos, le dicen, no dicen a uno, sino que así, le hablan como a las patadas, así. Es evidente que a un miembro de las fuerzas de defensa o a un mercenario no lo iban a recibir con una alfombra roja. Sabían que el terreno era hostil. Sin embargo, las promesas ya mencionadas, sumadas a la propaganda que llegaba a estos por sus propios compatriotas, generaban una falsa idea de que valía la pena el esfuerzo. Sin embargo, sus ilusiones se cayeron a pedazos. Contratados por agencias que les ofrecen tratos difíciles de rechazar, con el único objetivo de seguir aceitando las maquinarias de guerra en su lucha por el poder, la supremacía y la supervivencia. Go, go! Go! 500 colombianos habrían participado en el conflicto armado entre ambos países desde el año 2022. Sin embargo, allí entendieron una verdad incómoda. Habían combatido contra armadas como las FARC, que no estaban preparados para el nivel de poder de las artillerías pesadas, ni para la brutalidad de los combates librados en tierras donde el invierno es eterno. Las filas ucranianas estaban reducidas por el horror y la crudeza de la guerra, por lo que se vieron en la necesidad de recibir sin mayores reparos a combatientes de otros países. Desde entonces, alrededor de 300 ciudadanos colombianos han perdido la vida en el enfrentamiento. 100 han desertado y otros 100 siguen activos en combate. Tras servir en los cruentos combates en el frente, el contrato de los militares de nuestra historia llegó a su fin.
por lo que emprendieron el retorno a sus países de origen, donde les esperaban sus familiares. Sin embargo, en Varsovia, su retorno tuvo varias paradas, iniciando en Madrid, desde donde uno de los efectivos de fuerzas envió un video a su esposa, en el que se lo ve con uniforme militar, alistándose para subir al vuelo del segundo trayecto, que lo llevaría a Caracas. Saludos, muchachita, estamos aquí marcando ya rumbo a Venezuela. Pronto a Colombia. Al llegar a la ciudad de Caracas, a pocas horas de por fin poder estar en casa con sus familiares, uno de los soldados comparte su geolocalización con su mujer. Pero desde allí, no se ha vuelto a saber nada de ellos. Los militares oriundos de Colombia fueron arrestados, acusados de terrorismo, enfrentando una pena de 15 años de prisión. Sus familiares no tienen comunicación con ellos, sufriendo la ausencia de sus seres queridos. Estamos muy tristes emocionalmente, físicamente. A veces parece que hay altibajos, subimos y bajamos. Al estar encerrado por allá, nosotros también estamos encerrados. Hay veces quiero ser fuerte, pero no puedo. Es muy doloroso. Yo lo quiero es ver que me hable de la verdad, ya mamita que estoy, que me lo dejen hablar. Con el pasar de los días, se supieron más noticias de los soldados, dándole tanto un respiro a sus familiares, como también una luz de esperanza a la que aferrarse. La realidad que se vive en Ucrania es muy diferente de la que se lee en los medios de comunicación y en las redes sociales. Como es de esperarse en cada guerra, circulan medios de propaganda que hacen atractiva a la guerra y lo plantean como un evento que sirve para darles un giro a su realidad. Aquellos que se dejen llevar por esto logran cambiar sus vidas para siempre, abriendo heridas imposibles de cicatrizar. Ante este terrible panorama, los colombianos se comunicaron con sus compatriotas para que no cometan el mismo error. Buscan que no arruinen sus vidas con el único objetivo de conseguir dinero. Les digo de corazón, la familia vale mucho más que un centavo en el bolsillo. Que no lo hagan, o sea, piensen en sus familias, o sea, es muy bonito estar al lado de su familia, ver crecer a sus hijos. Tras su regreso frustrado al pasar por Caracas, solo queda la resignación. Las autoridades, a quienes se les solicitó información sobre los detenidos poco después de su desaparición, no han dado explicación alguna. Los gobiernos de Rusia y Venezuela son estrechos aliados, y el presidente Vladimir Putin es uno de los pocos mandatarios que ha reconocido la reelección de Nicolás Maduro tras las votaciones del 28 de julio, cuya legitimidad ha sido cuestionada por buena parte de la comunidad internacional. El gobierno de Colombia se mostró ambiguo frente a la invasión rusa en Ucrania, pero varios medios del país la califican como un acto de barbarie. La guerra no distingue nacionalidades, pero sí destinos. Pablo Puentes y otros combatientes latinoamericanos ahora enfrentan un futuro incierto, atrapados en un conflicto que no les pertenece, pero que los ha convertido en fichas de un juego geopolítico despiadado. Mientras tanto, en el campo de batalla, hermanos latinoamericanos disputan guerras ajenas en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Algunos buscan dinero, otros buscan redención, y unos cuantos, un propósito. Pero al final, la guerra no es más que un escenario donde los soldados mueren y los líderes deciden. Para Pablo Puentes, José Medina y Alexander Ante, sus historias aún no han terminado. ¿Tendrá un final o solo se perderá entre los escombros de esta guerra sin dueño? ¿Cómo te sientes sabiendo que luchan en una guerra que quizás no les pertenece? ¿Son héroes o soldados sin bandera y sin honor? Queremos conocer tu opinión en los comentarios. De esta manera llegamos al final de otro video de Mundo de Armas. Nos despedimos no sin antes solicitarte que, si te gustó el video, le des like y te suscribas, dando clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros estrenos. Hasta el próximo video.